Hola, vamos a grabar en este nuevo video una, unas cuantas nociones acerca de lo que fue el gran éxito de la teoría newtoniana, enfocada por supuesto no como lo vio Newton, sino como lo vieron los postnewtonianos, el sistema lagrangiano. Eh, lo que vamos a abordar es el problema de dos cuerpos atraídos por un potencial, interactuando a través de un potencial que no depende sino de la distancia entre ellos. Es decir, en principio tenemos dos masas, M1 y M2, que están interactuando entre ellas, y ese sistema es el que vamos a ir decodificando, y me va a interesar particularmente cómo las leyes de conservación, tomando en cuenta que no existe más nada en el universo, o estamos en la aproximación en la cual no existe más nada en el universo que esas dos masas, y por tanto el sistema es un sistema aislado, las leyes de conservación contribuyen a simplificar el problema, en particular a pasarlo de 6 grados de libertad, que tienen dos masas, en general dos masas que se mueven en el espacio tridimensional, por tanto tienen 6 grados de libertad. Vamos a ver cómo las leyes de conservación logran reducir esto a un movimiento de una sola partícula equivalente en un plano. Bien, entonces lo que tenemos es una masa M1, una masa M2, que están interactuando entre ellas. La posición de estas masas referidos a un origen cualquiera, a este origen, lo vamos a hacer así. Este es un vector R1, este es un vector R2, y por tanto mis variables naturales son las tres componentes de R1, las tres componentes de R2. Este es mi espacio de configuración. Y mi espacio de los estados, es decir, las variables de las cuales dependería el lagrangiano, son R1, R2, V1, que es la derivada de R1, y V2, que es la derivada de V2. Así las cosas, mi lagrangiano es energía cinética de la primera partícula más energía cinética de la segunda partícula menos el potencial que depende de R2 y de R1. Bien, como este es un sistema aislado, se conserva la cantidad de movimiento total y se conserva la energía total y se conserva el momento angular total del sistema. Eso forma parte de los videos que hemos visto anteriormente. Entonces, lo primero que vamos a suponer es que el potencial depende de R1 menos R2 o R2 menos R1, para escribirlo. ¿Sí? Esto significa que si a R2 uno lo transforma en R2', que es R2 más A, un vector cualquiera, y R1 va a R1', que es R1 más A. Cuando ustedes resten R2 menos R1, es lo mismo que R2' menos R1'. Es decir, cuando el potencial depende de esto, es relacionalmente invariante, cuando depende de la diferencia, porque al sumarle un vector constante a cada uno de ellos, no se altera. Como una consecuencia de eso, conviene pasar de mis variables R1 y R2 a dos variables nuevas y hacer una transformación de coordenada a dos variables nuevas que van a ser R y R grande. R va a ser simplemente R2 menos R1. Y R grande va a ser la posición del centro de masa. Y la posición del centro de masa, ya lo vamos a justificar, es M1 por R1 más M2 por R2 entre M1 más M2. ¿Okay? Esencialmente estamos pasando a este vector que va de aquí a aquí. Este vector que estoy dibujando en este momento es el vector R2 menos R1. ¿Sí? Y el centro de masa es un vector, y a este vector es el que estamos llamando R. Y el centro de masa es algún punto aquí, dado por esta cuenta.
Vean que lo que estamos haciendo es pasando de coordenadas R1 y R2 a coordenadas R y R grande, que tienen el significado del vector posición relativa de la masa 2 respecto de la masa 1 y posición del centro de masa. Un breve comentario sobre esto que está aquí. O tal vez convenga hacerlo un poquito después. No, de una. Fíjense. Para un sistema en general, vamos a hacerlo en general, tenemos que la derivada respecto al tiempo de PI es igual a FI, la ecuación de movimiento para la partícula I. Esta FI, divídanla en FI interno, ¿sí? Las fuerzas internas que le ejercen el resto del sistema, más FI externo. Si ustedes suman aquí, ponen una sumatoria por todas las partículas y una sumatoria por todas las partículas, ¿sí? La suma de las fuerzas internas da 0 por acción y reacción. ¿De acuerdo? Es decir, la suma de la fuerza F1,2, que la 1 le ejerce a la 2, más la 2,1, eso es igual a 0, y así cada oveja se va matando con su pareja. De modo que esto es 0. Y esto es la fuerza externa total. Para no hacer el caso más general, esta fuerza total es igual a 0 porque quiero que mi sistema esté aislado. La fuerza total externa, digamos, es la suma de la fuerza que actúa sobre la partícula 1 más la fuerza que actúa sobre la partícula 2. Como ellas son un sistema aislado, esto me da 0. Esto significa que esta ecuación yo la puedo reescribir así. Saco la derivada y me queda derivada de la suma de todos los momentos es igual a 0. Y por tanto, la sumatoria de M por BI, su derivada vale 0, esta es constante. Esta es constante, por supuesto, la voy a llamar la cantidad de movimiento total. Falta una I. Cantidad de movimiento total. La definición del centro de masa arranca de construir, definir una cantidad que evalúa el momento total como la masa total por la velocidad de un cierto punto que va a ser el centro de masa. Esta es una definición. Esto no sale de ninguna parte. Esta es una definición. Bueno, si ustedes reescriben esto de esta manera, esto es la derivada respecto al tiempo de MI por RI, simplemente la derivada de la velocidad I, que es la derivada de RI, factorizo la derivada, esto me queda M es la suma de las masas, ¿sí?, multiplicado por la derivada de la posición del centro de masa respecto del tiempo. ¿Okay? De alguna manera ustedes integran esta ecuación, si tienen derivada respecto al tiempo a ambos lados de la ecuación, de modo que esto le dice que MI por RI es igual a M por R del centro de masa. Ciertamente, no se me escapa que aquí hay una constante aditiva, pero si hay una constante aditiva, esto no está definiendo la posición del centro de masa. La posición del centro de masa es cuando esa cantidad aditiva que viene de integrar es igual a 0. De modo que el centro de masa queda definido como la sumatoria de MI, RI, entre la masa total, que es la sumatoria de las MI. Y esto para el caso que nos ocupa es M1 por R1 más M1, M2 por R2 entre M1 más M2. Listo. Así las cosas, lo que queremos hacer es una transformación. Lo que queremos hacer es la transformación inversa, fíjense que R es igual a R2 menos R1. Y R grande es igual a M1 R1 más M2 R2 entre M1 más M2. Esto me da las nuevas variables R y R grande en términos de las viejas R1 y R2. Bueno, yo quiero invertir esa relación. Yo quiero tener las viejas variables R1 como una función de
R pequeña y R grande, y R2 como una función vectorial, por supuesto, de R pequeña y R grande. Si quiero invertir estas relaciones. Bueno, si un sistema lineal, háganlo. Yo les voy a dar la respuesta. Y la respuesta es la siguiente. Si invierten esto, R1 es igual a R menos M2 por M1 más M2 por R pequeña, y R2 es igual a R más M1 entre la suma, multiplicado por R. Vean que si ustedes restan R2 menos R1, este término se simplifica, perdón, la R se mata, este término se suma y la suma da un 1 en el numerador y lo que está diciendo es que R es igual a R2 menos R1. Bien, bien. A partir de aquí ya tenemos las viejas variables en términos de las nuevas, al menos de las coordenadas. Las velocidades simplemente derivamos esto y V1 va a ser la derivada de R, que la vamos a llamar V, menos M2, M1 más M2 por V, y esta V va a ser la derivada de esta R, ¿sí? Y V1, similarmente, va a ser la derivada de R, que es la velocidad, esa es la velocidad del centro de masa, por supuesto, más M1 entre M1 más M2 por V. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Sustituir en el lagrangiano que teníamos en términos de R1, V1, R2 y V2, las variables originales, meter las variables viejas en términos de las nuevas y pasar esto a un lagrangiano, que debería ser un lagrangiano prima, un lagrangiano barra, porque no es la misma función de sus variables de las de ella, pero igual lo vamos a escribir sin la barra. Esto va a ser un lagrangiano donde voy a sustituir R1, R2, V1 y V2 por estas expresiones que traen aquí, de modo que va a quedar un lagrangiano en términos de R, V, R grande y V grande. Igual, tengo un espacio de configuración de 6 variables. Antes era R1 y R2 y ahora son R grande y R pequeña. R pequeña y R grande. Bien, cuando se sustituye el lagrangiano, y hagan ustedes las operaciones, simplemente meten en el lagrangiano original estas nuevas variables, el resultado va a ser este. Tienen que hacer este cálculo, por favor, háganlo. El R, el L, en términos de R, V, R grande y V grande, va a ser un medio de M1 más M2 por V al cuadrado más un medio de M1, M2, M1 más M2 por V al cuadrado menos U, que depende de el vector R. Porque aquí quedaba, esto dependía de R2 menos R1. Bien, observen que este lagrangiano tiene una característica particular. Depende de R, depende de V, como habíamos quedado, si depende de este R, depende de este V, depende de la velocidad, ¿sí? Pero no depende de R. Si R es cíclica, esto va a ser un motivo consistente y persistente en el tratamiento, que la ciclicidad de las variables, que aparezca una variable o no aparezca en el lagrangiano, depende fundamentalmente de la elección del sistema de coordenadas. Y hemos dado con un sistema de coordenadas, el nuevo sistema de coordenadas, en el cual R es cíclica. Como R es cíclico, su momento lineal se va a conservar. Escriban simplemente las ecuaciones para este lagrangiano, y las ecuaciones para este lagrangiano me está diciendo que la derivada respecto al tiempo del momento asociado con la coordenada R, que es
M1 más M2 por V del centro de masa, por supuesto, es igual a 0, porque aquí vendría la derivada del lagrangiano respecto de esta R que no aparece. Y como esto es igual a 0, significa que el P total, M1 más M2, el P total significa el P del centro de masa, esto es constante. Esto es constante. Como es constante, esta velocidad es constante. Como la velocidad del centro de masa es constante, ella o un observador asociado con ella es un observador inercial a las cuales yo le puedo aplicar las leyes de Newton. Entonces yo voy a elegir V igual a 0. ¿Sí? Si yo me voy a montar con el sistema inercial que se está moviendo con el centro de masa. Pero yo puedo elegir como V es igual a 0, R es igual a esa constante por T más una constante, R0, que es la posición del centro de masa. Y yo me voy a montar en el origen del centro de masa. Es decir, que mi lagrangiano va a ser ahora este término, si quieren, este término que está aquí, como es constante, es una constante aditiva en el lagrangiano, y una constante aditiva en el lagrangiano no juega ningún papel, de tal forma que este lagrangiano queda reducido a este lagrangiano. Esto depende de R, de V y de más nada. Y de más nada. Porque yo estoy, como V es constante, este término yo lo elijo igual a 0, me monto en el centro de masa y esto resulta ser un medio. A este factor que está aquí, que obviamente tiene unidad de masa, yo lo voy a denotar M. Pero vean que ya no representa la masa de ninguna de las partículas del sistema. Este término se llama masa reducida, y está dado por, bueno, ya vamos a anotar la definición, M pequeña es M1, M2 entre la suma, M1 más M2. Y mi lagrangiano queda reducido a esta expresión, U de R. Observen que yo logré pasar, gracias a una elección apropiada del sistema de coordenadas, de un espacio de configuración de R1 y R2, que tiene 6 grados de libertad, ¿sí? Pasé a uno que tiene 3 grados de libertad. ¿Cuáles son mis 3 grados de libertad? R. Porque ya la coordenada R tuve argumentos físicos por la constancia del momento lineal, y la constancia del momento lineal viene porque mi sistema es traslacionalmente invariante en el espacio, lo puedo trasladar, de R solamente. Una vez que yo tenga R, si yo logro resolver este sistema para una partícula ficticia de masa reducida M, yo paso a R1, que va a ser simplemente menos M2 entre M1 más M2 por R, y a R2, que son las verdaderas coordenadas de la partícula, que son M1 entre M1 más M2 por R. ¿De dónde saqué eso? Bueno, de aquí. De aquí. Estas son mis definiciones, mi resultado para R1 y R2. Yo estoy eligiendo R igual a 0, si me estoy montando en el momento, en el centro de masa, de modo que R1 queda únicamente este término y R2 únicamente este término. Conclusión, la constancia de la invariancia del lagrangiano respecto de traslaciones espaciales me permite a mí pasar de 6 grados de libertad a 3 grados de libertad. Bien. Pero ahora, como mi lagrangiano es, lo reescribo, medio b cuadrado menos u. Ok, yo estoy suponiendo que u depende de R, pero como este sistema es aislado, él no es que depende solamente de R, depende del módulo de R, que por supuesto lo llamaremos R pequeña. Y como depende del módulo de R, el potencial que yo tengo es un potencial central, y potenciales centrales conservan
el momento angular. Una manera un poquito más detallada de decir qué es eso, es que mi sistema es rotacionalmente invariante. Y como vimos en el video correspondiente, invariancia rotacional implica la conservación del momento angular. Si lo quieren ver de una manera un poquito, y hay que moverse en los diferentes niveles, observen que la ecuación que viene de aquí, la ecuación de Euler-Lagrange, que es derivada respecto al tiempo de derivada de L respecto de B igual a la derivada de L respecto de R, es la siguiente. Derivada respecto al tiempo de M por B es igual al menos gradiente de U. Pero U depende exclusivamente de R. ¿Sí? Entonces, esta ecuación de movimiento que está aquí, esta ecuación de movimiento, el gradiente de U, el gradiente, el vector gradiente, la fuerza para un potencial que depende exclusivamente de R, es algo que es proporcional a R. Okay. La dirección, recuerden, esto hay que calcularlo como la derivada de U respecto del módulo de R por la derivada del módulo de R respecto del vector R, si el gradiente del módulo de R. Eso es proporcional a R, eso lo tienen que tener muy clarito también. Quiere decir que esta ecuación de movimiento, ustedes pueden multiplicar por la izquierda por R, y le va a quedar R por la derivada respecto al tiempo de M por B. Eso es igual a R por menos gradiente de U de R. Pero este término es proporcional a R, al vector R. Aquí le faltó el vector. Quiere decir que el producto vectorial de este término por este término es igual a 0. Y por otra parte, este R que está aquí, ustedes lo pueden meter impunemente dentro de esta derivada. Derivada respecto al tiempo de R por, o si quieren, factorizar la derivada afuera, por M por B. ¿Por qué? Porque este término son dos. La derivada del primero por el segundo me queda derivada de B por vectorial M por B, y eso es 0. Y el segundo es este término que está aquí. Quiere decir que este término que está aquí es idéntico a este término que está aquí. Y esto es igual a 0. Y esto, si la derivada de este paréntesis es igual a 0, significa que este paréntesis, R por MB, que es la definición del momento angular, es un vector constante. Yo lo voy a llamar H. Y este vector es constante. ¿Sí? Y como este vector es constante, el plano que tiene en un determinado instante al vector R y al vector V no puede cambiar. Si hay un plano, voy a hacer un dibujito un poquito más amplio. Hay un plano donde instantáneamente, aquí está el vector R y aquí está el vector B. Este plano no puede cambiar. Quiere decir que la normal a este plano está en la dirección de H, que es el producto vectorial. Este plano no puede oscilar, no puede moverse así, porque cambiaría la dirección del vector H. Quiere decir que el movimiento tiene que tener lugar en un plano que es perpendicular al momento angular. Y, por tanto, mi sistema de configuración, mi espacio de configuración, gracias a la conservación del momento lineal, que significa que el centro de masa se mueve con velocidad constante, que significa que yo me puedo montar en el centro de masa, pasó gracias a la homogeneidad, a la homogeneidad de los puntos, a la democracia entre todos los puntos del espacio, únicamente a 3 grados de libertad. Y gracias a la isotropía, a la conservación de H es constante, esto es P total es constante, de hecho, lo elegimos igual a 0, como esto es constante, mi sistema se reduce a 2 grados de libertad. Las variables naturales van a ser módulo de R y el ángulo azimutal. Y logro pasar al sistema de 6 grados de libertad a 2 grados de libertad. Ahora, mi problema es el siguiente. Tengo un punto aquí, R igual a 0. Aquí
está la trayectoria de mi partícula, este es el vector R, esta es la velocidad de la partícula, el momento angular va así, y yo voy a etiquetar la posición de mi partícula por coordenadas polares R y φ. En esas condiciones termino, creo que no se estaba viendo, aquí. Termino esta parte del video diciendo que el L ahora va de 2 grados de libertad, R, φ, R punto y φ punto, bueno, va a ser simplemente expresar el vector R en términos de sus coordenadas polares, un medio de la masa R punto al cuadrado más R cuadrado φ punto al cuadrado menos U de R. Y vean que en este sistema de coordenadas, el potencial, la coordenada φ está ausente, porque la coordenada φ es la que expresa rotaciones alrededor del eje señalado por el momento angular. En las coordenadas polares usuales ese es el eje Z. Si yo utilicé la conservación del momento angular para escribir el movimiento de mi partícula en el plano XY. Y este lagrangiano que está aquí, este lagrangiano es el que vamos a discernir en el próximo video, a llegar a integrar las ecuaciones en el próximo video. Hasta pronto y nos vemos en un rato.